Continuamos nuestra conversación con Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional. Dejé un tema en el aire, presidente, y es que sí, la gente también se pregunta qué ocurriría si el escenario es adverso en cuanto a todo lo que ustedes han solicitado con tanto ahínco acerca del cronograma del referendo revocatorio del mandato presidencial. Sí, bueno, recontando sintéticamente lo que dejamos en el negro anterior. Yo creo que el gobierno no quiere diálogo y no lo quiere porque no le conviene. Y no le conviene porque va a perder porque no tiene la razón en nada y porque nosotros tenemos no solamente argumentos, sino pruebas de que queremos que la cosa cambie porque el gobierno lo ha hecho muy mal. ¿Okay? Bien. ¿Qué puede ocurrir? Nosotros tenemos que los organismos, los otros poderes que no son autónomos, sino que dependen del gobierno, esto es el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, van a hacer lo posible por mantener ahí artificialmente al gobierno hasta el final. Y eso pasa, por ejemplo, por matar el referéndum revocatorio. Porque ellos saben, lo sabe Maduro, lo sabe su gobierno, lo sabe el alto mando, lo sabe el tribunal, lo sabe el Consejo Nacional Electoral, lo sabe el PSV, que al contarse en el referéndum revocatorio va a resultar abrumadoramente derrotado. Y por eso es que no lo quieren. Claro, y no lo quieren este año, porque si este año es el referéndum como tendría que ser, porque están cumplidos todos los pasos, aún los pasos inventados, los hemos ido cumpliendo, no obstante que el Consejo Nacional Electoral no quiere que los cumplamos. Tiene que hacerse el referéndum este año, tiene que hacerse este año. Ahora, si se hace este año, a los 30 días, hay elecciones presidenciales y vamos a tener otro presidente, que no va a ser, por supuesto, Nicolás Maduro destituido. ¿Quién puede ser el candidato? Ya no sé, pero el que sea pierde. Y de este lado, el que sea el candidato gana, eso se sabe. El gobierno también sabe eso. Claro, entonces por eso es que no lo quieren este año, porque a los 30 días tendría que haber elecciones presidenciales y eso significa salir del poder inmediatamente. En tanto que si lo corren para el año que viene, ellos están evaluando muchas cosas. Si es el año que viene, la oposición no va a insistir en el tema porque de revocarme, de todas maneras quedaría el vicepresidente en ejercicio. Cosa insólita, que tú revocas al que fue electo por el voto popular y queda como encargado un señalado a dedo. Proponían una enmienda para eso. Claro, por eso propusimos la enmienda, que no está descartada, por cierto, para que en caso de revocatorio después de este año, si es que se efectúa, si es que deciden sabotearlo este año y lo vamos a hacer el año que viene, el vicepresidente a dedo o la vicepresidenta a dedo no culmine el mandato, sino que sea una persona designada fuera del seno del gobierno y no dejado por el presidente. ¿Qué ocurriría si prosperase esa enmienda en el seno de la Asamblea Nacional con todos los mecanismos que hay que ejercer para ello? Y entonces el TCJ se le ocurre decir que en Venezuela la ley no tiene efecto retroactivo, que fue una de las preocupaciones que surgió cuando la enmienda de la que hablaron este año. Sí, ya lo dijeron, mira. Este tribunal, mira, entre la vergüenza de las vergüenzas de este gobierno, más que el propio Poder Ejecutivo, más incluso que ese infortunado Consejo Nacional Electoral, es el Tribunal Supremo de Justicia. Mira, cuando uno menciona las malandanzas, las fechorías de ese tribunal en el exterior, en cualquier parte, a cualquier visitante extranjero, a cualquier parlamentario, a cualquier jurista, en cualquier ámbito, lo primero que hacen es, y que tú les dices ella, para que la presidenta del tribunal vive en un fuerte militar. Cuando yo le dije eso a Martín Chungón, al secretario general de la Unión Interparlamentaria, que le dije, mire secretario general, la presidenta del tribunal vive en un cuartel en fuerte militar. No puede ser. El tipo puso el lápiz y se agarraba la cabeza. Sí, en un fuerte militar, vive dentro de un fuerte militar. Ok, entonces, van a hacer lo que sea desde ese tribunal para mantener ahí artificiosamente a Maduro en el poder. ¿Qué sentencia, qué decisión sacarán? Bueno, a mí no me extraña nada, si ya con las 17 o 18 que han sacado, que por su contenido ético y jurídico no pueden hacer ni siquiera el uso de papel higiénico, cualquier cosa puede ocurrir, no me extraña nada. En el caso de los diputados de Amazonas, no deciden el fondo de la materia en 6 meses, denegando justicia. Pero para decir que la incorporación de los diputados de Amazonas viola la Constitución, horas. Y además en consonancia. Tribunal, sala electoral, más Consejo Nacional Electoral, los dos licaditos. Más la declaración del Procurador General de la República, que por cierto lo vi, yo no sabía quién era.
Cuando lo vi así en efigie, dije, caramba, esto parece más bien una reseña del 6CPC. Fue quien más habló de invalidar. Desde el punto Pero de bueno, vista de alguien que tiene un claro, cargo pero ese para es eso, quien pero más él es habló el de invalidar abogado eso. del gobierno. No me extraña que el abogado del gobierno diga eso, pero que también actúen como abogados del gobierno la sala electoral, por supuesto que también la sala constitucional y por añadidura el Consejo Nacional Electoral, que no tiene funciones jurisdiccionales, que no entrega el informe a la sala electoral para qué decía, lo entrega en todos los casos, menos en ese. Mira, aquí se ve el grado de complicidad correspectiva de Consejo Nacional Electoral, sala electoral, etcétera. ¿Qué les queda? ¿Dejarlos en evidencia? Bueno, mira, ya ese es un hecho notorio, que estos son unos fulleros y unos malandros y malandras, eso es un hecho notorio que no necesita pruebas. Tú sabes, el hecho notorio en derecho es el hecho evidente por sí mismo. Por ejemplo, que el sol alumbra, que el agua moja, que la candela quema, son hechos notorios que no necesitan ser probados porque son evidentes por sí mismos. Bueno, que en el Consejo Nacional Electoral hay 4 comadres que están haciendo lo posible por favorecer al gobierno ilegítimamente, ilícitamente, y que lo mismo hacen en la sala electoral y que lo mismo hacen en la sala constitucional, eso no necesita ser probado, eso ya está más que demostrado. Usted hablaba en los segmentos anteriores de su análisis acerca de por qué el presidente coloca al general Padrino allí, como una suerte de superministro y proveniente del ámbito militar. Pero yo quisiera preguntarle cómo percibe usted el seno del gobierno en este momento. Usted ha tenido cerca al presidente Maduro, le ha hablado estando junto a él. Recuerdo que creo que la primera pregunta que cuando usted llegó a la Asamblea Nacional le hacíamos casi todos los periodistas en los pasillos era, ¿qué le dijo? ¿Cómo lo miró? ¿Cómo fue ese contacto? Pero más allá de eso, ¿cuál es su diagnóstico en este momento? Porque ustedes compitieron contra Chávez en las elecciones pasadas de la Asamblea Nacional. Para cualquier estratega político era muy fácil saber que el candidato era Chávez. ¿Podría seguir siendo, desde el punto de vista de la estrategia política, sí, claro, la propaganda Chávez mira, el candidato y no se enfrenta entonces ahora a otra derrota? ¿Ese perfil propagandístico es sustentable en el tiempo aún tú ahora? me estás haciendo, Mariana, una pregunta muy interesante, pero muy compleja. Tiene muchos matices. Muchos aspectos que se interconectan, pero habría que despejarlos uno por uno. Y no sé si tenemos rato de Bueno, no programa tanto para tiempo, eso, confío pero en su capacidad de síntesis. Evidentemente, mira, a una de las cosas a las que sigue apelando Maduro y compañía es al célebre culto necrolátrico, la adoración del muerto, del comandante eterno, etc. Pero ya eso no es rentable. Tú empiezas a ver las encuestas, y ya la gente está diciendo que no es Maduro, que este es el heredero fallido de una herencia desgraciada que le entregó Chávez. Y que no es Maduro, sino que Maduro persevera en un modelo fracasado, que lleva 17, 18 años. Entonces ya la culpa es con el muerto también. Ya Chávez hoy en día no está evaluado como cuando tenía 900 mil millones de dólares que le permitieron quebrar el aparato productivo, depender de las importaciones, etcétera, etcétera. Y la gente tenía una situación económica y de abastecimiento estable. Lo que pasa es que cuando se les acaban los reales que el predecesor despilfarró en corrupción, en regalos, etcétera, en destruir el aparato productivo, entonces se notó más el modelo, pero la gente dice que bueno, Maduro porque no corrige, pero le echan la culpa al muerto, y ya el muerto no es rentable. Ahora, si ellos siguen aferrados a ese culto necrolátrico, creyendo que cuando hablan a Chávez la gente se echa a llorar de fantasía y de vocación al espíritu del ilustre muerto, mira, que afinen el oído, porque lo que yo he escuchado en sectores populares de toda Venezuela, antes devotamente chavista, es que le echan la culpa al muerto. Le echan la culpa al muerto. Y precisamente el muerto no va a evitar para hacer milagro, porque si Chávez estuviera en este momento gobernando, la tragedia fuera peor. Dadas las características del personaje, megalómano, egotista, no egoísta, sino egotista, que se adoraba a sí mismo creyendo que era un fenómeno espectacular, lleno de complejos de rabia, de fobias, de taras, de manías, de carencias afectivas, y toda esa psicopatología de ese personaje que gobernó 18 años le comunicó su tragedia personal, su tragedia psicológica a una gestión de gobierno cuya desgracia estamos presenciando. Si Chávez, con todo su complejo psicopatológico, no hubiera sido presidente, bueno, vaya él, ese enfermo es él allá.
Pero cuando la persona que tiene la psicopatología es presidente de la República, contamina con su infección, con su enfermedad a todo el país. Y eso es lo que nos ha pasado. Hay un célebre libro, hay 2 libros, uno famoso de Barbara Tuchman, La carrera hacia la locura. Y hay otro libro, que no recuerdo el autor, pero es muy famoso, Los enfermos que nos gobernaron. No tienen idea los países de la cantidad de tiempo que hemos estado gobernados por enfermos. Que enfermos físicos no importa, porque el enfermo físico, aunque la enfermedad física generalmente termina afectando psicológicamente a quien la padece, porque lo asaltan estados de maníaco depresión, de dolor, de desesperanza, etc. Pero peor aún son los enfermos mentales que terminan acabando con sus países. Bueno, por ejemplo, Franklin Delano Roosevelt tenía polio, pero Franklin Delano Roosevelt fue un gran presidente, o sea, la polio no le afectó al cerebro y fue un gobernante que sacó a los Estados Unidos de la depresión, fue el presidente de los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial victoriosa, etcétera, etcétera. Churchill también estaba un poco enfermo, pero bueno, fue un gran primer ministro británico en la guerra y así. Pero ¿cuántas veces, cuántos de nuestros países que no son tan famosos ni tan importantes en el espectro mundial han tenido un tiempo largo de su vida política y de su vida administrativa, de sus gestiones gubernamentales, gobernados, dirigidos por locos, por enfermos de la cabeza? Yo tengo que hacer una pausa, nos queda un segmento más de conversación. Yo, además, al regreso voy a tratar de ver si podemos conversar con usted, no solamente el ejercicio de su cargo en la Asamblea Nacional, sino, bueno, responder algunas preguntas que tiene nuestra audiencia seguramente acerca de usted y sus decisiones. Ojalá no sean imprudentes. Bueno, esperemos que no las tome como imprudentes, ya venimos.